Versículo 8. Había pastores en la misma región, que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Pastor. En hebreo, Ra. En griego, Pimen. Es un encargado de atender y cuidar ovejas. En sentido figurado. Es el que atiende, cuida, acompaña y se asocia como un amigo a otras personas. En este sentido, Dios es por excelencia el pastor de Israel. Durante su ministerio, Jesús cumple esta tarea. Por tanto, Jesucristo sigue siendo el pastor de las almas de los cristianos. Y el príncipe de los pastores. Región. Es una porción de territorio determinada por caracteres étnicos o circunstancias especiales de clima, producción, topografía, administración, gobierno. Velar. Es estar sin dormir el tiempo destinado para el sueño. Guardar. Es tener cuidado de algo o de alguien, vigilarlo y defenderlo. Vigilia. Es la medida hebrea de tiempo para dividir la noche. En el Antiguo Testamento se dividía en 3 vigilias de 4 horas. La primera se contaba desde la puesta de sol. La segunda se llamaba vigilia de medianoche. Y la tercera hasta la salida del sol. En el Nuevo Testamento, usaban la división romana de 4 vigilias de 3 horas. Rebaño. En hebreo significa ganado pequeño. Los animales servían de alimento. Se les quitaba la lana. Y daban leche. También se ofrecían en sacrificio, como cuando Abel ofreció de los primogénitos de sus ovejas. Se considera a Dios pastor de su rebaño, su pueblo. Versículo 9. Y aquí, se les presentó un ángel del Señor. Y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Ángel. Del griego ángelos. Significa mensajero. Ser sobrenatural, celestial, un poco más alto en dignidad que el hombre. Los ángeles ocuparon un lugar importante en la vida y ministerio de Cristo. Se le aparecieron a María, José y los pastores. Y sirvieron a Jesús después de la tentación. Un ángel le dio fuerzas en el Getsemaní. Uno quitó la piedra de la tumba. Y con él estuvieron en su ascensión. Señor. Término que traduce varias voces hebreas y griegas, que expresan la idea de una persona que merece respeto o ejerce autoridad. Aplicado a Dios, Señor expresa la afirmación fundamental de la Biblia. Dios es soberano en la naturaleza y en nuestra vida. Gloria. Es la expresión de la excelencia del carácter y la perfección de los atributos de Dios. Hechos manifiestos en toda la creación. Esta gloria se revela principalmente en Cristo, quien la muestra a los hombres. Es apreciada en su nacimiento, su transfiguración, su muerte, su resurrección y ascensión. En sentido absoluto solo Dios es glorioso. Solo en Él existe la hermosura de la santidad. Sin embargo, se habla con sentido relativo, de la gloria de los seres humanos, que es equivalente a su honor, por haber sido hecho a imagen y semejanza de Dios. El hombre tiene gloria pero esta es efímera. Rodear. Es colocarse alrededor de alguien o de algo. Resplandor. Significa dar luz. También puede significar luz muy clara que arroja o despide el sol, u otro cuerpo luminoso. Temor. Esta palabra tiene 2 significados principales. Aprehensión del mal, que normalmente conduce a la huida o la lucha. Asombro, y reverencia sentida en la presencia de una autoridad superior. Versículo 10. Pero el ángel les dijo: No temáis. Porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Gozo. Es el sentimiento de satisfacción, en la posesión, recuerdo o esperanza de bienes o cosas que se desean. Emoción intensa y placentera causada por algo que gusta mucho. Versículo 11. Que os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo el Señor. David. El hijo menor de Isaí de Belén. Creció en fuerza y valor mientras cuidaba las ovejas de su padre. Samuel lo ungió como rey,
y el Espíritu de Dios descendió sobre David a partir de ese momento. Mientras tanto, Saúl llamaba a David periódicamente a la corte, para calmar su mente perturbada con su destreza con el arpa. Mientras todavía era adolescente, David obtuvo el reconocimiento de la nación y la amistad de Jonatán, hijo de Saúl, por medio de su victoria sobre Goliat. La envidia cada vez mayor de Saúl y 4 intentos en contra de la vida de David, solo sirvieron para aumentar su popularidad. Después de la muerte de Saúl, las fuerzas de David avanzaron tierra adentro hasta Hebrón, donde fue declarado rey de Judá. Solo después de la muerte de Isboset, reconoció todo Israel a David como rey. Algunos de los mayores logros de David se encuentran en el ámbito literario. De los 150 salmos, 73 tienen títulos que identifican a David como el autor. Salvador. Del griego soter. Significa libertador. Preservador. Uno que salva, liberta o preserva de cualquier mal o peligro, ya sea físico o espiritual, temporal o eterno. Salvar significa liberar o proteger de un peligro o sufrimiento. Un concepto básico del Antiguo Testamento es que Dios es el libertador de su pueblo. El ser humano no se puede salvar a sí mismo. El Señor solo es el Salvador. Más en el Nuevo Testamento se usa tanto para Dios el Padre como para Cristo el Hijo. Dios el Padre es Salvador porque Él es el autor de nuestra salvación, la que Él proporcionó a través de Cristo. Salvador es el título preeminente de Jesucristo. En su nacimiento, el ángel lo anunció como un Salvador. Su misión de salvar a su pueblo de sus pecados fue anunciado antes de su nacimiento, y fue declarado por Jesús como el propósito de su venida. La salvación que Él logró es para toda la humanidad. Los que son salvos son traídos a una unión espiritual con Cristo como miembros de su cuerpo. El título Cristo significa ungido, lo mismo que la palabra hebrea Mesías. Señala que Jesucristo en particular es el ungido de Dios. Versículo 12. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Señal. Significa prenda o prueba de algo que se promete cumplir. Pero es principalmente un hecho portentoso, un hecho sobrenatural. Hallar significa ver, observar, notar. También puede significar dar con alguien o algo que se busca. Envolver. Es cubrir un objeto parcial o totalmente, ciñéndolo de tela, papel u otra cosa. Pañal. Lienzo que, doblado cuidadosamente, se usa para cubrir al niño. Entre los hebreos, cuando un niño nacía, era costumbre bañarlo, y luego acostarlo sobre un pañal. Se cambiaba varias veces al día para asear al niño y frotarlo con aceite. Pesebre. Es un cajón hecho a veces de barro mezclado con paja o piedras cementadas con barro, y colocado en los establos para echar el pasto para los animales. El vocablo griego fatne podía indicar también el establo mismo. En el primer siglo las casas humildes se dividían en dos partes. La parte junto a la entrada servía de establo en donde dar de comer a los animales y protegerlos del frío y la lluvia, y en la parte interior, un poco más elevada, vivía la familia. Versículo 13. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales, que alababan a Dios, y decían. Repentino. Del latín repenus. Es algo no previsto. Un evento que sucede repentino sorprende porque resulta inesperado. Aparecer, significa manifestarse, dejarse ver. Por lo común, causando sorpresa, admiración u otra expresión de ánimo. Huestes. La palabra hueste se usa para describir un grupo grande de personas que están juntas por un propósito común. Esta palabra sugiere que hay una gran cantidad de personas que trabajan juntas para lograr un objetivo. La hueste celestial también podría ser conocida como una multitud de ángeles o un ejército de ángeles. En general, las huestes celestiales son los ángeles que le sirven a Dios. Pero el término puede referirse también a los ángeles caídos o demonios.
llamados huestes espirituales de maldad. Alabar es un término general referido a obras y palabras con las que se exalta u honra a un hombre, a una mujer o a Dios, especialmente por medio del canto. Algunas de las palabras griegas y hebreas significan acción de gracias, bendición o gloria. La alabanza llena el libro de los Salmos. Los Salmos 113 al 118 se denominan el Halel, las alabanzas. La alabanza por la redención se encuentran en el Nuevo Testamento. Versículo 14. Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Paz. Es la recompensa de una mente que permanece en Dios. Está relacionada con el trato honesto y la verdadera justicia. La paz es el resultado del perdón de Dios y es la relación ideal con el hermano. La paz, es señal de serenidad, resume el mensaje del Evangelio. Es parte del fruto del Espíritu, que beneficia a quienes lo practican. Tanto ahora como en la segunda venida de Cristo. La paz es la presencia de Dios, no la ausencia de conflictos. Cristo trajo la paz, predicó la paz y es nuestra paz. Voluntad es la determinación, el deseo, el consentimiento de Dios. En cuanto a todo lo que existe en el universo. En los Evangelios, principalmente en Juan, registra que Jesús actuaba no conforme a su voluntad, sino a la del Padre. Versículo 15. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: Pasemos, pues, hasta Belén, y veamos esto que ha sucedido, y que el Señor nos ha manifestado. Suceder. Es producirse un hecho o una cosa a continuación de otra. Belén. En hebreo Betlehem. Significa casa de pan. Un pueblo a 8 kilómetros al sudoeste de Jerusalén. Llamado Efrata. ¿Qué significa fértil? En tiempo de Jacob. También fue el pueblo donde sepultaron a Raquel. Después de la conquista de Canaán se le llamó Belén de Judá, para distinguirlo de otro Belén. Era el pueblo de Elimelec, suegro de Ruth, así como de su marido Booz. David fue ungido rey por Samuel en Belén. Por tanto, fue conocida como la ciudad de David. Aquí nació el Mesías. De quien este pueblo que era pequeño entre las familias de Judá logró su gran fama. Sus niños varones menores de 2 años fueron asesinados en el intento de Herodes por matar al rey de los judíos. Manifestar. Es declarar, dar a conocer. Versículo 16. Vinieron, pues, apresuradamente, y hallaron a María y a José, y al niño acostado en el pesebre. Apresurar. Es incitar o estimular a una persona a hacer una cosa más rápido. Dicho. Es una palabra o conjunto de palabras con que se expresa oralmente un concepto cabal. Versículo 18. Y todos los que oyeron, se maravillaron de lo que los pastores les decían. Maravillar. Es causar admiración a alguien. La palabra admiración significa causar sorpresa o consideración de algo extraordinario o inesperado. Entonces maravillar significa causar sorpresa de algo extraordinario o inesperado a alguien. Versículo 19. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. María. Nombre que se ha interpretado de diversas maneras. Existen varios posibles significados. La que ama. La amada. María fue pariente de Elizabeth. También fue la madre de Jesús. Guardar significa conservar o retener algo. Meditar. Es pensar atenta y detenidamente sobre algo. Versículo 20. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Glorificar es reconocer y ensalzar a alguien tributándole alabanzas. En aquellos tiempos, los pastores eran responsables de cuidar y proteger los rebaños de ovejas o cabras.
A menudo trabajaban en áreas remotas y aisladas, donde pasaban mucho tiempo sin la compañía de otras personas. Los pastores estaban atentos y vigilantes durante la noche, lo que indica que estaban comprometidos con su trabajo. Dios envió a un ángel para anunciar un evento importante en la historia de la humanidad: el nacimiento del Salvador. Los pastores tuvieron una experiencia sobrenatural al ver al ángel y la gloria del Señor. Pero también experimentaron temor ante lo desconocido. Los ángeles son seres espirituales que se mencionan en la Biblia como mensajeros de Dios. Ellos son sus servidores y están encargados de llevar a cabo sus planes y propósitos en la tierra. El ángel les dice a los pastores que no teman, porque les trae nuevas de gran gozo. La buena noticia que el ángel les trae es que el Salvador, el Mesías, había nacido. Es por eso que se les llama nuevas de gran gozo. Porque eran la respuesta a la promesa de Dios. Y traían esperanza y alegría a todas las personas que necesitaban escucharlo. Jesús es el Salvador, enviado por Dios para traernos la salvación y la redención de nuestros pecados. El término Cristo significa el ungido. Jesús fue ungido por Dios para cumplir su misión como el Salvador. La ciudad de David en la que nació se refiere a Belén, lo que subraya el cumplimiento de las profecías bíblicas. La profecía se encuentra en el libro de Miqueas, capítulo 5, versículo 2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá. De ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. El hecho de que el Salvador del mundo naciera en un establo muestra que su reino no es de este mundo, y que viene a salvar a todos los que obedecen sus mandamientos. El niño en el pesebre se convertiría en el hombre en la cruz, que tomó sobre sí nuestros pecados y nos reconcilió con Dios. La ocasión del nacimiento de Jesús fue única en la historia de la humanidad. Y la alegría y la celebración que envuelven el evento son un reflejo de su importancia. Los ángeles se unen en alabanza y celebración. Es una alabanza a Dios, un reconocimiento de su grandeza y magnificencia. Pero también es una exaltación de la paz y la buena voluntad, que se extiende hacia la humanidad gracias al nacimiento de Jesús. Gloria a Dios en las alturas. Es un reconocimiento de la grandeza de Dios, su poder y su majestad. Paz en la tierra. Es un llamado a la reconciliación y la armonía en la humanidad. Recordatorio de que nuestra paz interior y exterior proviene de Dios. La respuesta de los pastores es su rapidez y su determinación. En lugar de dejarse llevar por el miedo o la incredulidad, decidieron ir a ver por sí mismos lo que había sucedido en Belén. Su respuesta es un ejemplo de fe y valentía en acción. Además, su reacción muestra que la fe no es simplemente creer en algo, sino actuar en consecuencia. Esto nos enseña que el poder y la gloria de Dios no se miden por los estándares del mundo, sino por su amor, su misericordia y su justicia. Los pastores compartieron la buena noticia con los demás, lo que demuestra que no guardaron para sí mismos la información privilegiada que recibieron de Dios. La maravilla que los que oyeron sintieron es una reacción natural. Cuando entiendes la magnitud de lo que está sucediendo. Con el nacimiento de Jesús, Dios estaba haciendo algo increíblemente nuevo y esperado. Jesús fue enviado para salvar a la humanidad del pecado y la muerte. Y su nacimiento señaló el comienzo de esta misión. María estaba meditando sobre los acontecimientos que ocurrían a su alrededor. Y sobre todo lo que se hablaba de Jesús. Los pastores glorificaron a Dios porque creían en Él. Y reconocían que lo que habían oído y visto era una obra de Dios.